Bueno, continuando con nuestras excelentes presentaciones, quiero agradecer una vez más a todos los expositores y quiero invitar al decano del Colegio de Arquitectos, al arquitecto José Arispe, a que nos brinde unas palabras con el enfoque que tiene el Colegio de Arquitectos y el desarrollo sostenible. Gracias. Héctor, bueno, primero saludarte y agradecerte por esta invitación. Bueno, hacerle saludos también a los representantes de los ministerios, acá Francisco Chapeco y las entidades de la entidad municipal. Voy a permitirme hacer un ejercicio con ustedes, con todo el respeto que se merecen. Voy a agradecerles que liberen sus manos, colocar la mano izquierda tapándose los ojos y la mano derecha, por favor les voy a pedir que con la mano derecha señalen el norte. La mano derecha señalen el norte. Si ustedes sacan la mano de los ojos y podrán ver al auditorio, podremos constatar que cada uno camina por distinto sitio. Bueno, esto es un reflejo de lo que sucede en el país. Pues no tenemos un norte, lamentablemente. Esto debería formar parte de la estructuración de un plan nacional, donde todos, seamos de izquierda o de derecha, de ultra izquierda o de ultra derecha, nos pongamos de acuerdo, consensuemos ideas y tengamos una ruta, como la tienen otros países, muy cercanos, muy próximos. Hablamos del sur, por ejemplo, con ideas de hace muchos años, de portales. Ellos conocen su ruta. Ellos piensan y dicen, país Chile, país amazónico. Ellos tienen su norte. Nosotros lamentablemente no. Y esto genera situaciones como las que hemos vivido lamentablemente, ¿no? Hablamos de Conga, entre otras. Dentro de ellos, pues, los malos manejos y responsabilidades de cada uno de los representantes del Estado en el ámbito de las competencias que le corresponden. Y de las entidades también, porque de alguna manera todos compartimos esa responsabilidad, por no estar presentes o por silenciar muchos de nosotros. Pero esta situación que vivimos y que vive el país es reversible, sí. Pues ahí hay que sumar actitudes como esta, como la convocatoria de hoy día, que ayuda a sumar sinergias, a intentar visionar, a intentar ver el mundo y el destino del país y de la ciudad de Lima, que tanto amamos y que tanto queremos y que tanto nos preocupa, ante la ausencia, por ejemplo, de un plan para Lima. Entonces, ¿de qué sostenibilidad hablamos si no tenemos una visión a futuro? Si no pensamos en una Lima que tenemos que presentar a nuestros hijos a los 500 años de la fundación, hablamos del 2035, como una fecha ícono. ¿Qué esperamos de esta Lima? ¿Qué queremos de esta Lima? ¿Cómo esta ciudad jardín llamada en su momento pasó por otros momentos de malos recuerdos de Lima la horrible, como lo decía Salazar Bondi? Entonces, las instituciones tenemos responsabilidad, sí la tenemos. Dentro de todo este trajinar, pues con sobresaltos de gobiernos democráticos, gobiernos no democráticos, dictaduras, imposiciones y cambios que van alterando los conceptos y los manejos de ciudad, más todo este fenómeno mundial que se nos viene. Estamos hablando de la globalización, estamos hablando de cómo las redes sociales hoy van cambiando el concepto del mundo. Cuando hace años, desde nuestra formación inicial, occidental y cristiana, hablamos siempre de un mundo antes de Cristo y un mundo después de Cristo. Y hoy vemos que este tema de las innovaciones y de las redes sociales, la comunicación y el avance de la tecnología nos lleva ya a ver un mundo y conceptuar un mundo antes de Bill Gates y un mundo después de Bill Gates. Ha cambiado ya el mundo, ya lo que nosotros asumimos y pensamos, hoy estamos a una velocidad increíble. Lo que hoy pensamos como verdad, mañana pues se convierte automáticamente en mentira. Y entonces, frente a esto, ¿qué estamos haciendo? Como ciudadanos responsables dentro del ámbito de las competencias
algunos como líderes de opinión, otros como representantes de las instituciones, y con conceptos como el de sostenibilidad, que es un concepto inherente en el ser humano, desde su nacimiento, desde el inicio de la historia, que hoy se puso de moda, sí se puso de moda, y que nos lo tienen que recordar las ONGs, que nos tienen que recordar en eventos internacionales. Hablamos de Kioto, hablamos de muchos eventos que están comprometidos, del grito de Al Gore, y bueno, y todos estos temas que nos van llevando a la reflexión. Pero ¿cómo nosotros traducimos esto en nuestras políticas gubernamentales, en nuestras políticas de Estado? ¿Tenemos debilidades? Sí las tenemos. ¿Estamos en la sociedad del conocimiento? Caminamos a la sociedad del conocimiento. Pasamos por una etapa que lo llaman, y se llama, pues que lo llaman los filósofos internacionales, Donati, Takeuchi, entre otros, estamos en un flujo de información. Esa es la etapa, o sea, todavía no estamos entrando a la sociedad del conocimiento. Todavía la información no es poder. El poder se tiene cuando se tiene conocimiento, cuando se procesa estas informaciones y se convierten en herramientas de gestión para las entidades que gobiernan los países y las ciudades. Pero hablamos un poquito más allá cuando recordamos a Vázquez, un doctor español que nos dice, pues no solamente debemos llegar al conocimiento, porque el conocimiento nos permite especular. El conocedor, el culto, puede ser un especulador, puede ser un vendedor de cebo y culebra. Entonces hay que reparar en estos conceptos y estas ideas que nos plantean amigos como Vázquez. Nos dice, hay que llegar a la sabiduría, que es una etapa superior al conocimiento, donde entra de por medio la ética y la experiencia de lo vivido, sobre todo la ética. Y tenemos que acuñar ese concepto en el medio ambiente, la ética medioambiental, como concepto de vida. Hoy repasamos temas, y hace un momento nos recordó Francisco el tema hoy anunciado, por ejemplo, de un posible sismo. Ustedes no recuerdan los años 80 cuando Brady pronosticó la desaparición de Lima. Y no recuerdan cuánto se invirtió, cuánto apoyó el Banco Mundial y cuánto se asignó a los ministerios acá para hacer estudios, entre otros los primeros estudios de medición de los componentes estructurales arquitectónicos, de mediciones para ver qué edificios iban a resistir un sismo de 8.5 en ese entonces. Hubo plata del Banco Mundial que se asignó a los sectores y que lamentablemente por esta suerte de cambios de gobierno esta información se perdió. Hubo un proyecto que se llamó Alfa Centauro, donde se había previsto qué edificios se mantendrían para ser cambiados de uso inmediatamente después del sismo. Algunos se convertirían en hospitales de emergencia. Entonces esto es parte de nuestra historia que no la recordamos y que nunca la socializamos, porque se quedó en estudios como siempre, en bonitos estudios, en buenas intenciones por parte de los ministerios, muy buenas intenciones. En buenas intenciones como la que nos mostró hace unos días Henry Peace, después de un año de gestión de gobierno ante la responsabilidad del gobierno local anterior, de no estructurar un plan para Lima, de no dejarnos una herramienta de gestión. Entonces acá tenemos que reflexionar sobre estas cosas, que son importantes para marcar el destino y para marcar el compromiso que tenemos que asumir nosotros como instituciones, más allá de los detalles pequeños sobre lo que ahora hemos tenido pues un bagaje hoy día ilustrativo, interesante, bueno, pero manejemos el tema conceptual. ¿Qué tipo de ciudad queremos? Seguimos pensando, por ejemplo, en el auto y seguimos pensando en una ciudad para autos. Cuando ya Ángel en los años 90 nos dijo, hay que humanizar las ciudades, hay que pensar la ciudad para el desplazamiento del ser humano, no para el desplazamiento del vehículo. Y seguimos imponiendo a través de las normas del Ministerio de Vivienda, normas que incentivan, digamos, más estacionamientos en los distritos. Porque seguimos pensando en el vehículo motorizado contaminante como la mejor forma de desplazarse. Y no cambiamos de conceptos. Y estos conceptos deben traducirse en normas, en reglamentos. Este reglamento es un mamarracho que tenemos, que lamentablemente todavía lo seguimos sosteniendo. Lo único que hacemos son pequeños correctivos. Son reglamentos que lamentablemente son uniformistas, donde no se ven la calidad
calidad de los seres humanos, la diferencia de conceptos de vida de los seres humanos de un país tan variado, con tantas culturas, con tantas comunidades, nativas y no nativas también, que han venido de otros espacios del mundo, pero que tienen distintos estilos de vida, y les queremos y les imponemos un reglamento nacional de edificaciones uniformista, para todos igual. Todos me tienen que usar una escalera de 15 centímetros, 17 centímetros, todos me tienen que usar un techo de 2,40 metros. ¿Por qué? ¿Con qué derecho nosotros tenemos que imponer una cultura occidental y cristiana bajo ciertos conceptos a comunidades que de repente no comparten estos conceptos y que tienen un estilo de vida, una formación ancestral? No hay derecho. No hay derecho, porque eso también lo respalda la Constitución. Pero sin embargo, seguimos imponiendo reglamentos y normas. En el tema de ciudades, por ejemplo, ¿por qué y con qué derecho tenemos que imponer, además de los estilos de vida, normas castrantes que impiden la innovación y los nuevos conceptos que puedan plantear las nuevas juventudes o los nuevos equipos que desarrollan y que investigan? Los seguimos castrando en sus propuestas innovadoras. Una cosa es recitar y decir, otra cosa es hacer. ¿Por qué tenemos que meternos en la vivienda a detallarles y decirles cómo debe ser la chapa de la puerta? Cuando nosotros sí debemos preocuparnos de la ciudad, de ver las alturas, de ver de que no se agredan los espacios públicos, que lamentablemente por esta ley de municipalidades los actuales alcaldes se creen los dueños de la ciudad, que lamentablemente en gestiones anteriores le dieron la potestad a los alcaldes distritales de hacer lo que les venga en gana respecto a las zonificaciones y a las alturas, y por eso hay un desorden en Lima. 42 alcaldes, 42 distritos, multiplicándose los esfuerzos y los gastos del Estado, con cientos y miles de regidores. ¿No hay otra forma de gobierno? ¿No hay otra forma de manejar la democracia? Sí hay. Entonces, ¿cómo nos atrevemos a hablar de sostenibilidad cuando estamos persistiendo en mantener un sistema obsoleto, con normas obsoletas, con normas que no ayudan a mejorar la gestión y a mejorar la calidad? Y dentro de esto, cuando hablamos de calidad, garantizar la inversión del ciudadano que confía en nosotros, en los profesionales, en los arquitectos. Hay normas que obligan al inmobiliario a dar información desde el estudio de suelos, cuáles son los procesos, los procesos para otorgar las licencias, cuáles son los procesos constructivos, qué tipo de materiales se están usando, hay las garantías, se le da a conocer al comprador las garantías de materiales, si son o no contaminantes. No, porque no hay normas que lo obliguen. Entonces acá se vende cualquier cosa y se negocia cualquier cosa, y detrás de esto están grandes intereses inmobiliarios, grandes intereses económicos. ¿Por qué tenemos que permitir que un alcalde de Ata que pues pretende hacerle demandas a mí por decirle, señor, usted no debe cortar el cerro de Puruchuco porque está agrediendo la memoria de los pueblos? Es nuestra historia, es nuestra memoria. ¿Por qué vamos a permitir que se nos agrega y se nos corte? Felizmente fuimos escuchados por el presidente de la República y dio la orden al ministro del Turismo, al ministro de Transportes, para que se haga el túnel, que era la propuesta, que se haga un túnel con medio nivel debajo del nivel cero. Pero por ahí algún funcionario público lo sorprendió y no sé cómo es que el ministro de Cultura se dejó tentar, o no sé qué pasó, pero autorizó que sea sobre el nivel cero. Bueno, entonces es una gestión a medias que hemos logrado y esperamos todavía se pueda revertir. Pero son temas de compromiso con el medio ambiente, son de compromiso con la historia, en la cual tenemos obligación nosotros, los que estamos en estas instituciones y las instituciones privadas, de dar el grito que lo hizo Al Gore en un espacio que se hizo en Córdoba con otros fines, pero Lima también tiene que pedir y dar el grito de la sostenibilidad. Llamémosles como lo llamemos, etiqueta que le pongamos, pero es la garantía de la sobrevivencia de nuestros hijos y de las futuras generaciones. Pues hay responsabilidad en nosotros, en nuestro actuar y en nuestro silencio, cómplices muchas veces. Yo felicito
a Capeco porque pues, en los últimos años ha habido un giro conceptual respecto a la ciudad, respecto a la responsabilidad medioambiental. Este es un tema que no solamente debe quedar acá, como se hablaba hace un momento, es multisectorial. ¿Dónde está el Ministerio de Educación frente a estas cosas? Estamos interactuando con ellos, estamos compartiendo la información, estamos comprometiendo a todas las entidades del Estado, o seguimos cada uno trabajando por compartimentos, cada ministerio por su lado, duplicando esfuerzos, triplicando, cuadruplicando gastos, que todos al final quedan en simples proyectos. Presidente que crea un Ministerio de Medio Ambiente que no le da recursos, que crea un Ministerio de Medio Ambiente solo para cumplir con las exigencias internacionales, en las exigencias que nos plantearon los tratados de libre comercio. Entonces, pues reflexionemos sobre eso. Si un ministerio no tiene recursos, no puede actuar, está atado de manos. Por recursos para dictaminar políticas de Estado. ¿Por qué no se habla, por ejemplo, de políticas de forestación, y reforestación masiva en la zona altoandina para ayudar al cambio climático de Lima? ¿Por qué no se habla y se hace un compromiso sobre esto, por ejemplo, en el Ministerio de Medio Ambiente? Porque hace unos años, recordemos nosotros al arquitecto Eduardo Orrego, cuando se discutió para Foro Lima 2000, el tema central era el tema del agua. Y el proyecto emblemático fue el proyecto del trasvase Mantaro. En ese entonces todavía no se pensaba en los impactos negativos que esto podía ocasionar en la zona del Valle del Mantaro, que es la reserva natural de Lima, del Perú, ya que hoy estamos perdiendo lamentablemente el Lurín por la falta de planeamiento. Entonces también no se ha tomado esta previsión, cómo va a impactar esta falta de agua en el río Mantaro. Y no hemos previsto los impactos sociales que esto va a ocasionar en todas estas comunidades. No se ha previsto. Entonces, ¿de qué hablamos? ¿De qué hablamos cuando decimos estamos interactuando todas las fuerzas? Cuando con los hechos reales no lo hacemos. En cosas concretas, en proyectos concretos. En cambio, de concepto de ciudad que se traducirán en normas. Como institución nosotros estamos dispuestos, estamos colaborando, trabajando, pero solamente, lamentablemente debo decirles, solamente son soluciones parches. No hay conceptos que deben preparar a la Gran Lima para esta situación que lamentablemente Europa está pasando desde una gran crisis, pero que puede ser muy bien aprovechada por el Perú en estos momentos de estabilidad económica. Y de ofertar al mundo un proyecto para que vengan esas inversiones y para darles una salida controlada, planificada, organizada. Hablamos de una propuesta que nosotros estamos estructurando y planteando con varias entidades del Estado. Vamos a lanzar la posibilidad de que el presidente de la República asuma, ya lo conversamos con el presidente de ese plan, este tema, han manifestado su acuerdo y para incluirlo en el plan nacional próximo, a dar a conocer una expo mundial para Lima, Callao, que sería la primera en América Latina, aprovechando esta coyuntura internacional que se nos presenta y esta situación, pero para eso también tenemos que crear normas y leyes que garanticen estabilidad jurídica a los inversionistas, que garanticen la sostenibilidad de estas inversiones con una ciudad ya con una visión clara y planificada, para no caer en este gran desorden que por la cual venimos siendo agredidos por las grandes inmobiliarias, de agresión sin control, solamente pensando en la rentabilidad económica, sin compromiso social alguno, sin compromiso medioambiental. Son cosas por las cuales tenemos nosotros que luchar y preparar como entidades privadas, como entidades del Estado. Entre otras cosas, también debo decir, por ejemplo, que hay un descuido irresponsable del Ministerio de Cultura, no solamente de hoy, sino de muchos gobiernos pasados. No se va a salvar y no se va a recuperar el centro de Lima encapsulando basura, encapsulando casas que se caen, casas que sí han sido muy sostenibles, porque son materiales muy buenos para la construcción. Estamos hablando de la quincha, que cumplieron esa etapa, pero por el descuido después del mantenimiento de muchas generaciones y por esta tuburización que vive el centro de Lima, va perdiendo. O no nos damos cuenta, por ejemplo, que por un lado avanza Gamarra
hacia Barrios Altos, y por otro lado avanza el barrio Chilo hacia Barrios Altos, y están convirtiendo toda esta zona en grandes almacenes, sin permiso, sin licencias de las autoridades locales. Eso es una realidad. Y finalmente están colocando y dejando la manguera abierta para que se caigan estas edificaciones y se justifiquen nuevas edificaciones. Esto es una realidad que nadie quiere verla. Todos nos tapamos los ojos. Entonces vamos a perder un potencial que tiene Lima para el mundo. Y el potencial de conseguir que Lima no solamente sea un pase para el turismo de Cusco, sino se convierta en el mundo como destino turístico, como parte de las rutas internacionales del turismo, que generaría muchos ingresos económicos para Lima y nos permitiría la recuperación de Lima metropolitano, la recuperación del centro de Lima, y volver lo que fue en su momento la ciudad jardín, con estas casas que en su momento fueron huertas. O no recordamos esa Lima con las grandes huertas, digamos, del diseño español. No fue un diseño tan tubulizado como es hoy. Pero tenemos que garantizar, como se está haciendo en el Parque del Río Rímac hoy, con una empresa que ha asumido el compromiso medioambiental, que empezó con la línea amarilla y que esta empresa ha recapacitado y hoy ya se comprometió a asumir la responsabilidad social y ha propuesto programas sociales para reubicar a estas personas en las proximidades, tampoco sacarlos de un escenario y llevarlos a Pachacuti o a Fin del Mundo, en los Arenales, no. Porque esa gente ya vive, ya son gente que tiene compromisos con la ciudad, en el trabajo, los hijos, bueno, todo lo que conlleva puede se les permitido, digamos, este avance de la tuburización en el centro de Lima. Entonces ahí tenemos compromisos nosotros también medioambientales, que están ligados directamente a estos conceptos. Es la recuperación del centro de Lima, como un potencial futuro turístico. Hace unas semanas tuvo a bien la alcaldesa de Lima invitarnos para formar un equipo para solucionar el problema de Coyique. Al margen de los temas de inmoralidad o de malas transacciones legales que ha conllevado, había un entrampamiento entre las constructoras y el municipio de Comas. Entonces le pedimos 20 días a la alcaldesa de Lima. Convocamos a las partes y logramos finalmente llegar a un consenso para un proyecto de 135.000 personas. No esté paralizado y continúe. Pero la alternativa era mejorar el proyecto. Y se ha logrado la mejora del proyecto ¿con qué? Hay compromiso de dotar al proyecto de equipamiento urbano que no estaba conceptuado o contratado a sus inicios. Hablamos de hospitales, y no solamente como espacios, sino ejecutados por la empresa privada, ya que ellos van a ser beneficiados, digamos, con la zonificación y con la permeabilidad generada de alturas en compensación. Colegios, los espacios públicos, las rutas de conexión con las vías interdistritales. O sea, había un cambio del proyecto, salvo una empresa que por estos derechos que lamentablemente permite la ley 29090, que pues se pensó en sus inicios que era una ley buena para propiciar, digamos, lo que es la inversión, pero que tuvo muchas modificaciones y va a seguirlas teniendo mientras no se corrige el tema conceptual. Entonces estas empresas se agarran de los silencios positivos como derecho, sin ninguna garantía para los ciudadanos, porque no tiene control de obra, no han pasado por comisiones de revisión de proyectos de los colegios profesionales. Entonces, ¿qué garantía tiene el ciudadano al que se le está vendiendo una vivienda que a veces es el esfuerzo de toda su vida, de los ahorros de toda su vida? ¿Qué garantía tiene en calidad de proyecto y en calidad, digamos, de seguridad? No tienen ninguna garantía este ciudadano. Entonces, esa es una campaña en la que ustedes deben comprometerse, todos los sectores, desde los estatales hasta los privados. No podemos seguir fomentando este tipo de licencias, o las licencias automáticas que no pasan por las comisiones. Que debe haber otras formas de generar aceleración de los procesos, sí, reconocemos que muchas veces pues, los arquitectos, los ingenieros retrasan la aceleración de los procesos, pero hay formas de corregir esto sin poner en riesgo la ciudad.
la vulnerabilidad de la ciudad, que de por sí, solo con la intervención del hombre se acrecienta esta vulnerabilidad por los malos manejos de gestión y por la falta del compromiso ciudadano, del compromiso medioambiental. Permitimos, por ejemplo, y lo vamos a constatar y lo constatamos día a día, edificaciones tipo tren, unas pegadas a otras, y sabemos que eso va a colapsar en un sismo. No dejan las juntas sísmicas, entre otras cosas. Pero en esta gestión hay alcaldes muy sensatos que han escuchado la opinión de las instituciones como los colegios profesionales. Uno de ellos es, por ejemplo, el alcalde de San Isidro, a quien debo felicitar públicamente. En su momento le sugerimos y le dijimos, ¿por qué no premia la acumulación de lotes? Darle más altura. ¿Contra qué? Contra área libre, mayor área libre, y área libre perimétrica de las edificaciones. Te ahorras infraestructura, porque vas a tener un solo banco de medidores, te ahorras redes de desagües subterráneas, porque vas a tener 1, 2 o 3 acometidas eléctricas. Entonces, gana la ciudad, porque va a tener más áreas libres. Y dentro de esto un componente que también le pedimos, pero que lamentablemente no lo puso en su ordenanza, era el tema de obligar que dentro de esa área libre, por lo menos sea el 80% área verde. Entonces es una iniciativa que hemos tomado nosotros y que esperamos pues que esto pueda concretarse en modificatorias también a nivel del Ministerio de Vivienda. Porque ya es una ordenanza a nivel de un distrito. Saludamos también la del alcalde de Miraflores sobre los techos verdes. Nos parece muy saludable para la ciudad, porque hay que recuperar y no solamente sobrepasar lo que exigen las entidades mundiales del 8% de espacios públicos para áreas verdes, que recomienda la Organización Mundial de la Salud, cuando nosotros no llegamos pues ni siquiera al 2%. Y seguimos promoviendo otros distritos, la ocupación de los espacios públicos y las áreas verdes. Estamos viendo lo que sucedió hace unos días en Campo de Marte y la amenaza de dar una concesión a un grupo del sur de América para hacer un parque recreacional. ¿Por qué no se va a hacer a otros sitios, digamos, a modificar arenales? ¿Por qué no se hacen los programas de vivienda? Y tenemos que seguir incentivando los programas de vivienda en Pachacútec, en Lurín, en los sitios que son reservas nuestras. Y eso estamos permitiendo como entidades de gobierno de Estado y como entidades de gobierno municipal. Entonces, muchas veces hablamos una cosa y en la práctica hacemos otra. Declaramos poesía. Y en la realidad, ¿qué estamos haciendo con nuestras normas, con nuestras reglas de juego? ¿Por qué? Porque detrás de esto hay intereses económicos. Y hay presión económica. Hay negocios. ¿Cómo podemos ver y permitir, por ejemplo, que se dé una ley de habilitaciones urbanas para regularizar las habilitaciones urbanas que evadieron los aportes a la ciudad de parques y jardines? Y hoy damos una ley para regularizar esto, o sea, vamos a regularizar la violación de las normas. Es muy delicado el tema y está en debate. Bueno, esto me ha permitido tomar algo más de tiempo. Les agradezco que me han permitido esta licencia. Gracias. Gracias a ti. Sí, muchísimas gracias. Ha sido muy rica la presentación que nos has dado. Yo creo que todos entendemos mucho más y podemos encaminarnos mejor.